Hola, buenas tardes a todos alumnos, bienvenidos. Sí, vamos a pasar lista en una hora a las 6 de la tarde. Este, Vamos a pasar la lista de asistencia a las 6 de la tarde. Así que no se preocupen, ya vamos a iniciar la sesión porque estamos viendo que muchos alumnos no están entrando a clases y pues no. Sí, tenemos que tomar las clases, tenemos que capacitarnos, es muy importante. No es nada más pagar y que me den mi diploma. No, tenemos que adquirir el conocimiento también, ¿sí? Tenemos un registro de 30 alumnos, de los cuales tenemos a 10 alumnos que tienen beca. Y pues vamos a revisar a esos alumnos que tienen beca también, si no en caso de que no estén tomando las clases, pues también los vamos a dar de baja porque pues creo yo que no es justo. ¿O será justo, maestra Margarita? Pues creo que no sería justo más. No, porque tienen beca y pues ya saben quiénes son, ¿no? Y sé que están viendo la clase grabada y por ahí les va a llegar el mensaje. Hay algunos alumnos que pues tienen una beca especial, tienen un sistema de pagos especial también y hay alumnos de la universidad que también tienen su beca, hay alumnos que ganaron becas de los seminarios que hemos tenido en los meses anteriores y pues sí, es un registro como de 40 alumnos aproximadamente, incluyendo todas las becas. Entonces sí, es muy importante tomar la capacitación, chicos, son 2 horas cada semana, tenemos que hacer un esfuerzo. Yo creo que si nosotros nos comprometimos a estudiar un diplomado, es apartar esas 2 horas a la semana para tomarlos, el diplomado, pues para estar aquí presentes. Entonces, esa es la invitación a todos, por eso sí vamos a pasar lista, es muy importante también. Citlali Pacheco quería comentar algo, vi que tenía alzada la manito. Era justo eso, profe, de que no me he podido conectar, pero pues sí he visto las clases grabadas. Solamente que a veces se me olvida anotar mi nombre, pero sí los he visto. Ah, perfecto, recuerden que hay que anotar nuestro nombre completo también, en el comentario del video. Y pues, sobre todo me di cuenta también en el curso de terapia de infusión, el seminario que tuvimos de 4 clases, muy poca participación, ¿eh? De verdad, muy poca participación de nuestros alumnos. Entonces, sí me preocupa esa parte, fíjese, me preocupa bastante, porque nosotros como Agencia de Enfermería de la Guadalupana, pues estamos haciendo un gran esfuerzo para que este diplomado sea muy completo. Sinceramente, es un gran esfuerzo. Nosotros conseguir a los ponentes, pues a todos los ponentes se les da un pago. No tenemos ningún ponente que nos diga, no, pues te voy a regalar un curso, ¿no? Entonces sí necesitamos que estén ingresando a clases, para que así les podamos emitir su diploma, pues, ¿sí? También, comentarles que hemos tenido muchas bajas, hay muchos alumnos que se han salido y pues bueno, también respetamos su punto de partida que se hayan dado de baja del diplomado, pero pues aquí recuerden que la capacitación es muy importante, ¿sí? Sobre todo para los que están en formación, para los que van a ir a servicio social, es parte de su formación profesional. Y pues bueno, yo los invito a que continuemos con todos los ánimos en este diplomado. Apenas estamos en el segundo mes, todavía nos faltan 4 meses. Y pues también invitarlos a que participen en los talleres. Para el 6 de diciembre vamos a tener un taller de medicamentos intravenosos allá en Tehuantepec, Oaxaca. Esperemos que puedan venir. Les vamos a hacer la invitación también y pues ojalá puedan bajar, puedan venir para conocerlos y empiecen a practicar también la parte de la preparación de infusiones, qué es lo que vamos a hacer, todo real, el manejo y ahora sí la instalación de una venoclisis, un catéter venoso periférico, de cómo se instala, cómo se fija, todo eso lo vamos a ver. Yo sé que hay muchos alumnos acá de la región del Istmo y sí los invitamos, este curso va a ser el sábado 6 de diciembre. Y los que están lejos, pues yo sé que si estuvieran acá, yo estoy seguro que fueran a los talleres, ¿no? Pero por la distancia, pues es imposible que vengan, ¿no? Pero ahí invitarlos también a estar en la sesión en línea. Estamos programando un curso para este mes de noviembre, en día domingo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Un curso de interpretación del electrocardiograma. ¿Cómo ven ese curso? ¿Les gustaría tomarlo? Sí, maestro, por favor. Sí, entonces, y va a ser parte de su diplomado, parte de su diplomado. Entonces, pues los invitamos y le vamos a hacer llegar la invitación. Va a ser a mediados de noviembre, pero va a ser un domingo.
a cargo de la maestra Sheila Montero Luis del estado de Oaxaca. Entonces los invitamos y aprovechen todo esto, la verdad. Estamos tratando de hacer de que este diplomado sea muy completo, muy completo. Además, recuerden, no se les deja tareas. En otros diplomados que yo estoy seguro que tú has estudiado otros diplomados y sí te dejan tareas. Y si tú no entregas las tareas, ¿qué pasa, Elia? Si no entregas la tarea, a ver, compañera Elia Posadas. Sí, maestro, nos bajan calificación porque como nos dan una semana para subir la calificación y ya es por tiempo, nos ponen Exacto. límite de horario. Así es. En cambio, nuestros diplomados son muy nobles, si te das cuenta. Muy nobles y otra característica muy accesible. Entonces los invitamos, chicos, los invitamos. Ahorita solamente tenemos conectado a 18 participantes. Pues bueno, vamos a iniciar, maestra Margarita. La voy a hacer hospedadora para empezar a la sesión de hoy. Sí, maestro. Bueno, pues bienvenidos. Iniciamos en 1 hora. Pasamos lista, maestra, por favor. Sí. Bueno, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, maestra. Voy a compartir mi pantalla. Ahí ya lo pueden ver, ¿no? Ya les compartí, creo que unas diapositivas que teníamos pendientes. Las revisan y después me comentan si si tenemos alguna otra pendiente, ¿no? Es que la verdad luego se me olvida. Bueno, entonces continuamos con esta eh, parte. Estábamos revisando los tipos de shock. Básicamente revisábamos que son estos 4 tipos de shock que se vienen a derivar en algunas otras variantes. Revisamos el shock distributivo, hipovolémico, cardiogénico, el shock obstructivo. Dentro del lo que comentábamos, hipovolémico, pues pérdidas de todo tipo, ¿no? Sanguíneas, pérdidas, propiamente el shock hipovolémico por pérdidas gastrointestinales. En el shock distributivo tenemos al shock séptico, al shock anafiláctico, en el caso del shock cardiogénico y en el shock obstructivo existen algunas diferencias, a lo mejor muy marcadas. El obstructivo, como su nombre lo indica, existe aquí una oclusión, algo que no permite que que ocurra el paso desde el llenado, que es la precarga, y la poscarga, que es el vaciado, ¿no? Ventricular. Y en el de tipo cardiogénico vienen algunas arritmias y compromiso propiamente del músculo miocardio como bomba. Recordamos este esquema. Aquí están las distintas variantes del choque: hipovolémico, distributivo, obstructivo y cardiogénico. Aquí está lo que les comentaba: el shock séptico, anafiláctico y incluye en el shock distributivo al shock neurogénico. Pues este mismo esquema, solo que de otra manera visualizado. Aquí tienen los tipos de shock. En el cardíaco deseamos el fallo de la bomba, y en el sistema de conducción cardíaca, incluso hacia deficiencia de las válvulas, y en el shock de tipo obstructivo, pues es aquí una situación de tipo extracardíaco. Esto es importante recalcar. ¿Sale? Puede ser un coágulo, dígase en un tromboembolismo pulmonar, ¿ok? Y creo que nos quedamos más adelante, ¿no? A ver, creo que ahí ya habíamos avanzado hasta acá, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿O nos quedamos antes?
aquí en el shock cardiogénico, ¿verdad? Entonces, aquí ocurre una disfunción del corazón por su capacidad de bombeo y también puede ocurrir por la conducción del mismo sistema que se componen las células que son incapaces eh, de dirigir y conducir los impulsos eléctricos del corazón. Por eso es que ocurre un compromiso del miocardio y su propia función hacia la función de bomba de inyectar la sangre. Y aquí tenemos estos criterios diagnósticos de la presión arterial sistólica o la PAM, incluso de 30 milímetros de mercurio, debajo del valor basal del que normalmente tiene el paciente. ¿A qué se refiere? Debajo del valor basal, es decir, si la presión arterial media o normalmente una persona X o Y lo tiene en, supongamos, 90 y tiene en ese momento 60, pues ya está cumpliendo este criterio que tiene menos de estos 30 milímetros de mercurio va bajo de ese valor de 90. Entonces 60 menos 30 son 90. ¿Ok? El índice cardíaco, vamos a ver más adelante lo que concierne a la monitorización eh, del paciente en estado crítico y uno de los apartados pues es sí, tanto invasiva como no invasiva y el cálculo de los de los índices. eh, es un tema bastante extenso, pero vamos a intentarlo abreviar en algunas pocas sesiones porque sí, pues propiamente lo que se refiere a monitorización en su conjunto es, pues yo creo que un tema tan importante y extenso, digno incluso de otro diplomado, porque es eh, importante la comprensión. En cuanto al oxígeno, pues que esté menos de 2 litros por minuto en este soporte de oxigenoterapia. Existe una evidencia de una disfunción cardíaca, ya sea por el antecedente, y esta evidencia debe de estar en el expediente clínico en su registro del electrocardiograma y exclusión de otros tipos de shock, ya sea que no sea un shock obstructivo, un shock hipovolémico, un shock distributivo. Este comúnmente se confunde el shock cardiogénico con el shock obstructivo, pero también si no se pues revisan los pasos críticos para el shock séptico, en ese caso, pues podrían aquí haber algunas confusiones, ¿no? Del shock, de estos tipos de shock que no responden a vasopresores y a la función de la bomba. Y causas, ¿qué causas puede tener? Causas miogénicas, es decir, propias del músculo cardíaco, como son estas cardiopatías, síndrome coronario agudo, cardiomiopatías, miocarditis, incluso mecánicas, como una enfermedad valvular y complicaciones posinfarto o del ritmo, pues taquicardias o bradicardias. Y básicamente los signos y síntomas que desencadenan pues la agitación, la alteración de la conciencia, las extremidades frías, oliguria y puede llegar incluso a este tipo de shock, a muerte, ¿no? Cualquier tipo de shock puede desencadenar un fallo a los demás órganos y llegar a la muerte. Entonces, todas estas situaciones son importantes determinarlas para el tratamiento. Y ahora que estoy en esta diapositiva, me acuerdo que ya la habíamos revisado. Comentábamos de los grados de evidencia. En este caso, lo que encontramos en las bibliografías sobre el tratamiento causal para los tipos de shock. Y aquí, si recordamos el síndrome coronario agudo, entonces es importante, bueno, la recomendación es la reperfusión coronaria a través primeramente el diagnóstico de una ecocardiografía y un monitoreo invasivo. Más adelante vamos a revisar los tipos de monitoreo, en el que incluye el monitoreo
hemodinámico y distintas variantes de monitoreo. Lo vamos a revisar. Y el tratamiento, pues, sintomático y hacia la causal. Algunas opciones para el tratamiento farmacológico se dividen en catecolaminas, en otros agentes y el soporte mecánico. Aquí existen estos grados de recomendación. Eh, el A sí es recomendado, el B es menor grado de la recomendación, y 0 que no es recomendado, tanto como los anteriores. El shock obstructivo, aquí están distintas causas. Si recordamos las H's y las T's que nos explican en los algoritmos del ACLS, recordemos que estas son algunas variantes, ¿no? Encontrar un tromboembolismo. Aquí vamos a irlas derivando. Aquí podemos observar el taponamiento pericárdico, una embolia pulmonar, la compresión de una vena cava, disección aórtica, estenosis aórtica severa y neumotórax a tensión. Entonces, puede ser algunas de estas causales para un shock de tipo obstructivo. Aquí también estábamos agregando el TEP, una tromboembolia pulmonar. Recordemos, en ese caso iría en este apartado de tromboembolismo, y el tratamiento es causal. ¿Ok? Bueno, para que podamos entrar en el siguiente tema del monitoreo del paciente crítico. ¿Algún comentario, alguna duda? Vamos a comentar. Entonces, este tema es de verdad bastante extenso, pero vamos a irlo revisando. Encontramos mucha bibliografía de la que vamos a derivar. Entonces, platicábamos anteriormente, me parece, con ustedes, sobre las ventanas clínicas. En estas ventanas clínicas, si recuerdan, más o menos a qué les comenté de lo que se refería a la ventana neurológica, la ventana renal, la ventana tegumentaria. ¿Alguien más o menos recuerda o cómo lo manejan en sus unidades? ¿Qué tipos de monitorización existen? Y para eso vamos a aterrizar esta pregunta. ¿A qué se refiere? Y quisiera que participaran ahí en el chat, o si alguien gusta prender su micrófono. ¿A qué se refiere la monitorización en el paciente en estado crítico? Adelante, los escucho. ¿Qué se refiere la monitorización en el Monitorización paciente? en paciente en estado crítico, pues Sí, como lo acaba de mencionar, maestra, invasivo, no invasivo. Invasivo desde una línea arterial, puede ser de invasivo, desde no invasivo, la tensión arterial, invasiva, no invasiva. Eh, si está en ventilación, invasiva, no invasiva. correcto. Invasivo todo lo que se introduce en cuerpo extraño al cuerpo, no invasivo lo que está superficial, lo que no invade al paciente. Sí, perfecto, perfecto, gracias. Y vámonos desde un poquito más atrás para quienes no, tal vez no conocen, no están inmersos en los cuidados directos hacia el paciente, porque también entendemos que hay personal eh, nuevo, recién egresado. Muchas gracias, colega. ¿Tiene aquí en su nombre? Yo soy maestra. Ok, sí, muchas gracias.
Bueno, entonces monitorización, ¿a qué creen que se refiera en el sentido extenso de la palabra con esto que comentó su compañera? Creo que Yo, dejó su maestra, ¿Cuánto es? nombre, su micrófono abierto, creo. yo, maestra, Adelante. es para revisar las variantes de las constantes vitales fisiológicas del paciente en diario. O sea, en una hora podemos estar revisando todo en un monitoreo. En un monitor cardíaco, un ventilador, bombas, líneas, no sé. Exacto. Muy bien. ¿Alguien más? ¿A qué creen que se refiere en el sentido extenso de la palabra monitorizar a un paciente? Ya comentaron aquí sus compañeras que existe el monitoreo invasivo, el no invasivo. ¿Algo más? Adelante, Sayuri. Pues más que nada la visualización constante de los signos vitales, estar atento al paciente a lo mejor cada hora y visualizar alguna alteración en el paciente que se pueda llegar a presentar. Correcto, correcto. Entonces, con esto que ustedes están comentando, vamos a integrar que la monitorización es la vigilancia hacia algo que esté ocurriendo, ¿no? En el organismo del paciente. Nos, a través de distintos medios podemos incluir los que son invasivos, con tanto como los que no lo son. Por lo regular, cuando escuchamos esta palabra, ya nos referimos hacia estos métodos de la hemodinamia. Sin embargo, tenemos pues otros tipos de monitoreo a lo que se refiere, pues la búsqueda intencionada para detectar, reconocer y corregir de manera temprana estas alteraciones en cualquiera de los aparatos y sistemas y que se puedan complicar. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos estas definiciones. Pues con esa búsqueda intencionada, vamos a revisar algunos otros tipos de monitorización, además de la hemodinámica, que este pues es un poquito más, un tema más avanzado. Ahorita vamos a iniciar con algunas otras variables del monitoreo, porque si bien aquí hay algunos, pero vamos a describir muchos más en estas sesiones. Aquí tenemos parte de lo que les comentaba de las ventanas clínicas. Cuando nos referimos a las ventanas clínicas, vamos a reconocer principalmente tres ventanas, que se refiere a la ventana tegumentaria, la ventana renal y la ventana neurológica. Y las voy a ir integrando dentro de estos otros tipos de monitoreo. Aquí no alcancé a poner los demás, pero los vamos a integrar, ¿sale? Pues nos falta aquí no sé si lo pusimos, el neurológico. El renal va dentro de estas ventanas clínicas. Y bueno, esto es parte de lo que comentábamos de la piel como el órgano más grande del cuerpo. Nos va a dar información tan valiosa desde la temperatura periférica, desde la sudoración, desde el color, la turgencia de la piel, datos también que nosotros valoramos en un paciente que tiene datos de edema, ustedes pueden identificar ahí, y también va muy relacionado a la fisiopatología. Ejemplo, de los pacientes que están incluso en anasarca, en un edema tan grave que se caracteriza por tener una marcación de un godet profundo. Y estos pacientes tienen mal pronóstico, ¿no? Estos pacientes que llegan a Nazarca, que tienen un edema severo, valorado pues por el godet, por las cruces, y son datos que nos están dando parte de la piel y obviamente del control
Y bien, vamos a visualizar en el control de líquidos. Aquí también los datos de perfusión, si nos estamos refiriendo de un tema que es el shock y lo traspolamos a la monitorización, la piel es un indicador de estos datos tempranos de shock, porque es un órgano que platicábamos que está sufriendo, entre comillas, porque no tiene la adecuada perfusión y pues la sangre que está perfundiendo todas las células no se está dirigiendo de manera intencionada hacia la piel y hacia estas partes periféricas. Luego de donde podemos identificar los órganos diana y de allí sufren la, la piel y sus tejidos. Aquí tenemos un ejemplo de esta valoración que podemos hacer muy básica, muy simple, que se nos ha olvidado muchas veces porque es tan importante y nos va a dar estos datos tempranos de la coloración. El llenado capilar, entonces, tiene la propia descripción de la técnica. Aquí la podemos ver en la imagen, ¿no? Cómo es que se hace selección de un dedo y se puede hacer una presión para que se determine qué tiempo tarda en volverse a perfundir estas zonas distales. Entonces, por eso es que podemos hacer una valoración tanto en los dedos de las manos como en los dedos de los pies. Y lo que hacemos es valorarlo en tiempo, ¿no? Entonces, en segundos se hace esta valoración para determinar cuánto es lo que demora en retornar a su coloración normal. Entonces, esto parte del llenado capilar, viene creo que en todas las valoraciones de las áreas clínicas, dígase urgencias, medicina interna, cirugía, todo lo que es perioperatorio, porque este es un dato bien importante de cómo se están perfundiendo pues los órganos y este tejido tan grande que es la piel. Tenemos otras alternativas, como es el índice de moteado. Aquí visualizamos una imagen de un miembro, una extremidad inferior, y este índice de moteado se tendría que valorar de acuerdo a este tipo de score o de escala, haciendo una presión en la rodilla. Podemos ver que no es la práctica común que realizamos cuando hacemos la prueba del llenado capilar, como es esta, sino en este caso tendríamos que hacer una valoración de esta perfusión y es mucho más marcada porque llega a denotar estos estados de shock. En esta escala aquí podemos visualizar cómo se marca desde el centro, se hace la opresión dentro de la técnica. Hay quien recomienda que se hace una ligera opresión en 1 minuto en esta zona y vamos a visualizar qué tanto se decolora la piel y qué tanto es irregular las zonas de esta piel. Aquí el moteado de la piel pues no, mientras se extienda más, obviamente el score aumenta y por ende su gravedad. Y incluso este es un predictor de mortalidad en pacientes con shock séptico. ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestra. Ok. Y más adelante vamos a revisar la ventana renal, pero pues como para irnos adelantando un poquito.
ahora el monitoreo respiratorio. Ok, aquí nada más vamos a mencionarlos. Más adelante en los cuidados respiratorios que concierne al siguiente tema, cuando terminemos de revisar esta parte, lo vamos a abarcar más extendidamente. Y obvio, como necesitamos determinar intencionadamente, hacer búsquedas, hacer mediciones, el monitoreo respiratorio pues incluye desde la función gasométrica que va de manera conjunta con el monitoreo metabólico y hemodinámico, pero básicamente lo que nos puede arrojar el monitor como el ventilador mecánico y de manera intencionada tendremos que ir revisando, ¿no? Cómo se va ajustando el paciente a la FiO2, la frecuencia respiratoria, aunque se programe en una modalidad asisto controlada, pues es importante que la corroboremos y hagamos mediciones. En cuanto a la espirometría, a la humedad, a la temperatura, al espacio muerto, a la permeabilidad, a las presiones, distintas presiones que vamos a ir determinando, la relación inspiración-expiración, el trigger o la sensibilidad y todas las alarmas. Ahora, en cualquier tipo de monitorización que ustedes estén midiendo o podamos determinar con alguna medición, las alarmas es un punto importante porque no están nada más para que se visualicen, sino se tienen que atender cualquier tipo de alarma. Tenemos alarmas visuales y alarmas sonoras, tendrían que atenderse. Por eso es importante que el personal de enfermería pues esté capacitado y, ¿por qué no? Hay variables, a lo mejor mediciones que desconocemos, pero por eso la tecnología nos va ayudando, nos va guiando, nos va llevando de la mano para decirnos esta variable o esta medición está fuera del rango normal. Y a lo mejor si no sabemos de electrocardiograma, de alguna otra situación, pues ahí nos va a marcar taquicardia, ¿no? O únicamente que nosotros detectemos y reportemos que es una situación fuera del rango normal. Con eso creo que es de medida inicial y también pues para reflexión de que nos tenemos que seguir preparando para motivación propia como profesionales, de que debemos continuar preparándonos, capacitándonos, incluyéndonos en talleres, en congresos, etcétera, ¿no? Porque pues no nacemos sabiéndolo todo, pero pues en el camino nos vamos preparando. Y las alarmas nos van a dar estos datos tan importantes de cualquier dispositivo electrónico, ¿no? Hasta incluso de la propia batería, de que si tiene un nivel bajo, si el paciente sufre alguna desconexión en este tipo, ¿no? Aquí nos va a marcar la presión o el volumen eh, y otras variables. Bueno, sobre el intercambio gaseoso, esto concierne a la medición y cálculo de las gasometrías, la mecánica pulmonar, muchas veces también la parte clínica se nos olvida de auscultar al paciente, de revisar, visualizar al paciente. Casi siempre nos queremos ir a los datos que nos otorgan la monitorización invasiva y los datos que nos van a arrojar tanto el ventilador como la medición del CO2 y etcétera, ¿no? Otros dispositivos. Pero el punto medular parte de la clínica, también tanto de las ventanas clínicas, pero de de lo que nosotros podamos revisar en la auscultación, en la exploración, en la inspección y en la palpación. Y ahora, pues podríamos evolucionar a la mecánica pulmonar, cómo es que se están llevando los movimientos ventilatorios eh, de entrada y salida del aire. A lo mejor entran de manera correcta, pero no salen de manera correcta. Aquí podemos determinar un atrapamiento aéreo, alguna patología de tipo obstructivo. Y obviamente las alarmas nos van a marcar
datos de sincronía o de asincronía del propio paciente hacia el ventilador, que este paciente no esté acoplado, que este paciente no esté bien sedado, el monitor va a estar alarmando. Y bueno, ¿cuándo se tendría que realizar esta medición? Pues no hay un momento en específico, pero sí es importante que sea regular, que sea intensivo. ¿Y a qué se refiere con intensivo? Que a cada determinado momento, de manera muy cercana y muy crítica, porque de la vida, depende de su vida de los pacientes, que nos demos cuenta de que algún parámetro pues no esté adecuado, que no se haya corregido, que no se haya tratado la causa, porque muchos de esos pues son síntomas de alguna situación a atender. Bueno, iniciando una parte que pues todavía no creo que vayamos a terminar eh, esta presentación el día de hoy, porque sí es, la verdad es un poquito extensa, pero la vamos a ir complementando para que integremos la parte de los cuidados. Pero pues entendemos que hay que hacer un repaso de la parte teórica. Y el monitoreo hemodinámico pues va a ser fundamental para dar el el tratamiento global, ¿no? El tratamiento que se va a relacionar con otros tipos de monitoreo, como el monitoreo neurológico, el, el monitoreo metabólico, el gasométrico, y aquí hay algunos previos, ¿no? La frecuencia cardíaca, la presión arterial, la presión venosa central, el gasto cardíaco. Y tenemos el monitoreo metabólico, del que les comentaba, el monitoreo neurológico, el de la temperatura y otros. Bueno, vamos a ir parte por parte. Aquí solo voy a mencionarlos y la siguiente sesión nos vamos a extender un poquito más para que pudieran también revisar un poquito más del tema, y si tienen algo que aportar, algún comentario, lo integremos. ¿Cómo valoramos o cómo monitorizamos la frecuencia cardíaca? Básicamente, en las ondas que nos está reflejando el registro del electrocardiograma. Aquí es importante pues recordar estos principios del electrocardiograma, los tipos de ondas, las mediciones que se tienen que realizar en el electrocardiograma, el eje, eh, el si se va a hacer un registro de más exhaustivo, intencionado, también pues nos puede arrojar datos incluso de desequilibrio hidroelectrolítico. Todo eso nos puede arrojar la frecuencia cardíaca. Otra variable, cuando tenemos pacientes que no son críticos, pues lo valoramos a través del pulso o a través de la auscultación. Aquí sí podemos determinar pues los ruidos respiratorios, perdón, los ruidos cardíacos, si hay ruidos agregados, y a diferencia de cuando se realizan con un monitor, que no nos va a arrojar eso. En la práctica, pues con pacientes que no tienen monitorización cardíaca, dígase con un monitor de signos vitales, cuando es el momento de requisitar el formato de la hoja de enfermería, donde vaciamos nuestros signos vitales, este dato muchas veces lo copiamos o lo valoramos desde el pulsioxímetro. Y el pulsioxímetro sí nos arroja, pues, como su nombre lo dice, el latido, ¿sale? Que detecta a través, pues, de los dedos. Sin embargo, si somos muy puristas, la frecuencia cardíaca no tendría que valorarse así. Y es donde en los escenarios clínicos nos damos cuenta que el personal de enfermería ya no sabe valorar la frecuencia cardíaca por auscultación o el pulso por palpación. Tan es así que al día de hoy dependemos tanto de la tecnología para pues realizar muchas cosas. La tecnología pues sí tiene sus cosas positivas,
pero sí, y lo voy a extender un poco más cuando veamos pues la tecnología del pulso oxímetro. Pero dependemos tanto que ya solo copiamos el dato, pero no validamos esa información que nos está dando el pulso oxímetro. Por eso es que es importante determinar tanto la frecuencia cardíaca como toda la función cardíaca. Aquí es donde pues hacemos la invitación para que se unan a estos temas que están revisando con la agencia sobre los temas que están revisando para el tema del electrocardiograma. Es un tema importante, es un tema actual y vigente sobre todo. Bueno, en cuanto a la presión arterial, aquí podemos determinarla de manera invasiva, de manera no invasiva, eh, y tanto la presión arterial, la sistólica, la diastólica, la presión arterial media, si es por colocación de una línea arterial, pues se hace la valoración de estas cifras, ya nos las va arrojando en tiempo real en el monitor, a diferencia de la PANI, que es la no invasiva, que se puede calcular ahí a determinados intervalos de tiempo, desde 15 minutos, 20 minutos, una hora, etcétera, ¿no? Cada 2 horas se puede ahí eh, programar en el monitor de signos vitales para que nos arroje nuestras cifras de presión arterial, tanto la sistólica, la diastólica, y ya nos calcula automáticamente la presión arterial media. Sí, han escuchado cómo o han valorado la presión arterial media, conocen la fórmula. Quienes están ya de recién egreso, ¿tienen aquí algún comentario? ¿Saben cómo se calcula la presión arterial media? Porque ya nos las arroja el propio monitor. Sin embargo, esta es la fórmula, ¿no? Aquí creo que la escribieron. Irma Villarreal. Son 2 sistólicas más una Tenemos que diastólica entre 3, ¿no, maestra? Exacto. ¿Puede repetir? Creo que se escuchó cortado. Sí, para determinar una presión arterial media, vamos a hacer pues una presión, vamos a buscar una presión, a hacer una medición, ¿no? Y de allí vamos a sumar 2 presiones diastólicas más una presión sistólica, y este resultado lo vamos a dividir entre de 3, ¿vale? Esta medición y este cálculo a través de esta fórmula de la presión arterial media nos va a servir como para calcular también metas de vasopresores, de medicación, qué presión arterial media necesitamos, si el paciente tiene una presión arterial media inferior a la que necesitamos, y en muchas bibliografías viene de 60, algunas le aumentan a 65 y varía con pacientes neurocríticos, ¿no? Que ya se va hasta presiones arteriales medias de 90. Es importante que vayamos a hacer una medición siempre de la presión arterial, porque es lo que aquí nos está arrojando información tan importante que refleja la fuerza de los ventrículos, tanto el izquierdo como el derecho, y de la fuerza que está eyectando y está logrando perfundir los órganos. Entonces, una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio es un indicativo importante de que estamos mínimamente logrando que se perfundan los órganos, dígase cerebro, riñones, corazón, y de que podamos asegurar pues una presión mínima de 65 milímetros de mercurio. En el paciente neurocrítico varía poco. Allí necesitamos incrementar
aumentarla hacia 90 milímetros de mercurio, porque recordemos que el cerebro no tiene un reservorio de oxígeno ni de glucosa. Entonces, estos datos de mar- pues estas necesidades de perfundir el cerebro están siendo aseguradas, por decirlo así, en una presión arterial media de 90 milímetros de mercurio. Y la presión venosa central, hay distintos, bueno, la presión, hay distintas vertientes que nos hablan sobre la presión venosa central, desde que nos dicen que ya está en desuso hasta pues artículos que no son tan antiguos y la siguen expresando porque nos va a dar un valor indicativo del llenado del ventrículo derecho. Entonces, esto es la precarga y pues la podemos determinar a través de la medición como su nombre lo dice, es de tipo central. Necesitamos pues un catéter venoso central que esté en el lumen, que esta medición se hace en el lumen distal más comúnmente y se necesita un PVcímetro o un transductor para poder hacer esta medición que como es presión puede ser en dos, mm, dos escalas, ya sea en centímetros de agua o en milímetros de mercurio. Vamos a verla más adelante sobre la técnica y sobre los valores. Y es tan extenso este tema del gasto cardíaco y fundamental para determinar la función cardíaca, porque se aterriza la función hemodinámica como hi- hipodinámico o hiperdinámico cuando hablemos en el sentido desglosado de lo que es la función sobre el gasto cardíaco. El gold estándar y lo que pues está vigente a nivel de evidencia es en la medición del gasto cardíaco, pues es un catéter Swan-Ganz. Sin embargo, pues tiene sus limitantes el catéter de Swan-Ganz. Hay investigaciones, hay protocolos que ya no son tan invasivos para colocar un catéter de Swan-Ganz y determinar gasto cardíaco con simplemente tomar gasometrías, el tan eh, socorrido y también está en debate el uso del método de Fick, porque pues si bien hace estas mediciones gasométricas, nos va a dar a lo mejor algunos datos importantes y hay bibliografías que lo siguen retomando. Sin embargo, pues tal vez no es un método o unas mediciones que se pudieran calcular a modo de verlo como una línea arterial, es decir, en tiempo real, si no se tienen que hacer los cálculos, ya hay calculadoras que nos van a determinar a lo mejor el gasto cardíaco y eh, mucho de este tema de la monitorización hemodinámica se deriva y se destina para la medición del gasto cardíaco, pero pues vamos a revisar que hay otras variables que son eh, con las distintas tecnologías nos pueden arrojar tanto de la función hemodinámica y en el monitoreo pues metabólico. Este es importante porque vamos a revisar y llevar un control de la glucemia. Ya veíamos en la mnemotecnia de los cuidados críticos y en la mnemotecnia del fast food la importancia del control glucémico y pues tenemos eh, este tema también sobre la monitorización metabólica. Tenemos pues estos tres objetivos principales que nos va a servir sobre control y entrega de los macronutrientes, dígase glucosa, proteínas, grasas y los micronutrientes como son las vitaminas, los oligoelementos, pacientes que tienen nutrición parenteral total. Es importante llevar el
el control sobre estos macronutrientes y llevar una evaluación de la adecuación de estos tratamientos sobre pues que se puedan realizar algunas mediciones y cálculos del gasto energético total, el gasto energético basal, el gasto energético reposo y también se relaciona con el monitoreo hemodinámico en el tema del consumo de oxígeno y en la producción de dióxido de carbono. Y el monitoreo neurológico, tanto el invasivo como el no invasivo, para pues pacientes de con distintos tratamientos, si tienen alguna lesión, estos pacientes de TCE, pacientes con EBC o alguna otra pues patología, es importante determinar desde la clínica la evaluación de los pares craneales, la evaluación de pupilas, etcétera, ¿no? Pero pues tenemos otras mediciones como la evaluación de la presión intracraneal, de la presión de perfusión cerebral, la oximetría cerebral, el monitoreo electrofisiológico y la monitorización de la temperatura. Creo que van a ser las 6. Ah, no, a las 6 van a tomarles lista. Bueno, con respecto al tema del monitoreo de la temperatura, esta es una actividad básica que realizamos tanto en la unidad como en distintos servicios, pero pues revisando el tema, muchas veces no le damos la importancia necesaria. La temperatura nos va a dar datos de infección, datos de distermias, nos va a dar datos de cómo el acoplamiento metabólico, nos puede igual dar datos de que por cada grado de temperatura que se eleva en la temperatura corporal, pues es mayor consumo para la perfusión cerebral. Por eso es que muchas veces no determinamos la importancia que tiene la temperatura cerebral. Y pues a lo que clásicamente nos vamos es a cuando detectamos alguna elevación de la temperatura, pues es hacia las infecciones, porque pues estadísticamente es lo que más aqueja, es lo que más ocurre. Tristemente, las IAs están en el día a día. No hemos podido controlar en ese sentido las la, la, la dinámica que ocurre entre que si es o sea, es un evento adverso ocasionado por el personal de salud, pues por el no seguir los 5 momentos, la técnica correcta, no llevar pues estas líneas de los paquetes de acciones para prevenir las IAs. Y bueno, para no confundirme aquí del tema, la importancia de la determinación de la temperatura corporal, pues nos va a dar eh, datos tan valiosos y hay distintos tipos de mediciones. Sin embargo, y particularmente lo recalco cuando revisábamos estas bibliografías. Personalmente yo prefiero la timpánica, pero pues en las unidades muchas veces no contamos, tenemos que hacer adquisición muchas veces de nuestro propio material. Por ejemplo, un termómetro de este tipo, ¿no? Que va dirigido en el canal auditivo. Y el principio por el que podemos identificar tanto los mecanismos de ganancia y de pérdida de calor, y muchas veces cuando pues estudiamos el mecanismo de funcionamiento de un termómetro, ya sea digital o un termómetro de mercurio, que estos termómetros de mercurio siguen en las instituciones hospitalarias. Sin embargo, ya están en desuso, tendrían que desaparecer porque pues el mercurio es un metal pesado, es material tóxico, podemos tener contacto accidental con él
y pues nos puede acarrear distintas pues alteraciones hacia nuestra propia salud. Ahora, los termómetros pues funcionan con estos principios de la física, de la conducción, y cuando es un termómetro de tipo digital, y vamos a determinar cuál es el más idóneo para utilizar en nuestras unidades. En nuestras unidades tendremos de manera común, quiero pensar, el termómetro digital, ¿no? A través pues de la medición de la temperatura axilar, pero todos, ¿no? Que incluso podrían ser invasivos. Sin embargo, se tiene que revisar ahí el beneficio de hacer una valoración de la temperatura corporal con un método invasivo a un método pues no invasivo o mínimamente invasivo. Y el indicado o el más común, pues tenemos el termómetro digital por medición de la temperatura. El sensor que se coloca en, ya sea en la axila o en la ingle o en alguna zona que nos permita hacer esta medición, y funciona con el simple contacto del sensor con la piel. Entonces ahí nos arroja en grados centígrados o grados Fahrenheit, como estén programando sus monitores, la temperatura. Ahora, personalmente yo inicio como esta práctica hace poco de la medición de la temperatura timpánica, y revisé algunas bibliografías que tan válido era, a diferencia de los termómetros que tenemos eh, de tipo inalámbrico, que no son tan recomendados, porque si bien miden esta temperatura periférica, pero no es una medición que no sea tan fiable y tan exacta. Tiene obviamente todas las tecnologías su rango de error, y nos pueden permitir unas más que otras acercarnos a la temperatura que sea más real, como por ejemplo, pues esta temperatura axilar, que es periférica, varía hasta en 1 grado centígrado a la temperatura central. Y entonces estas temperaturas podemos Bien, perdón, maestra, que la particularmente, interrumpa. ¿sí? Ah, sí, va a tomar Eh, lista, ¿verdad, maestro? sí, por favor, Sí, adelante, un maestro. momentito. Sí, es muy importante la asistencia. Bien, vamos a ver cuántos alumnos están. Muy bien, entonces ya les voy a poner la lista. Por ahí si deja de compartir, maestra. Ah, ok. Perfecto, gracias. Pues bueno, chicos, es muy importante la asistencia. Vamos a ver quiénes sí están en la clase. Ok, entonces voy a mostrar la lista. Aquí está. Ya la tenemos, perfecto. Muy bien, vamos a ver. Ok, hoy es 5 de noviembre. No habíamos pasado lista más que hasta hoy nuevamente. Ok, perfecto. Entonces vamos a ver. Van contestando presente. Nosotros les vamos a ir mencionando su nombre. Aquí vamos a estar mostrando a la pantalla la lista de alumnos. Perfecto, pues muy bien, vamos a ver. Entonces tenemos a Adolfo Martínez Asensio, Ana Meli García Villegas, Anabel Ortega Merino, ok, Anel Mora Ramírez, Claudia Yesenia García Ramírez, Gabriela Vázquez Hernández. Presente, profe, de la falta, Gabriela, ok, sí, perfecto. presente. Y también estuve presente el día 15. Ah, pero aquí tiene falta, mire.
Le mandé mensajito y le dije que no funcionaba mi audio y también Ok. del color le mandé mensaje porque sí tengo Sí. pagado las colegiaturas. Muy bien. Julio César López Reyes, muy bien. No, falta. Cecilia Lazo Eras, Presente. muy bien. Reina Jiménez Antonio. Beatriz Moreno Duarte. Presente, maestro. Mariana de la Luz. Presente, maestro. Ok. Jessy Guadalupe Hernández Santiago. Marcos Melitón López Gallangos. Marina Flores Rangel. Montserrat del Carmen Salcocer. José Manuel Niño Rivas. María de los Ángeles Ramírez Terán. Valeria Rodríguez Rodríguez. Presente, Ugey. profe. Buenas tardes. Ok, bien. Iris Ugey Reyes Ruiz. Aislín Guadalupe Ramírez Rosas. Jesús Jared Velázquez Toral. Luz Maleni Quinta Santos. Mari Jamie Fajardo Moreno. Presente. Muy bien. Gregorio Alfaro Ramos. No está Gregorio, ok. Amisadaí Priscila Díaz Nal. Presente, maestro. Ok. Elia Posadas Medina. Presente, maestro. Iliana del Carmen Orbe López. Claudia Carolina Torres Herrera. Margarita Reyes Márquez. Presente, maestro. Delfino Borboa Posadas. Presente. M.A. Esther Mercado Pineda. Presente, maestro. Rosa Mayrani Toledo Jerónimo. Itayexi Pantoja Barbosa. Presente. Citlali del Carmen Pacheco Santos. Presente, maestro. Claudia Yasmín Cristaín Manríquez. Presente, maestro. Y sí está en las otras también clases. Yo también. Josefina Aurel Cuevas. Irma Villarreal Trejo. Presente, profe. Muy bien. Karina González Cardoso. Presente, maestro. Amelia Manuel Martínez. Suri Saday Romero. María Teresa Mesa Vázquez. Presente, maestro. Maestro Surizada y Romero Amaya. Presente. Teresa también. María Teresa Mesa. Sí, presente, maestro. Ok. Diana Carolina Zurita Oronia. Presente, maestro. Cecilia de Los Ángeles Martínez Martínez. Carlos Olea Nieto. Nayeli del Rocío Soto Ordóñez. Ivette Adilene Baltasar Castillo. Presente, buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Cecilia Gabriela Romero Reynoso. Laura Leticia Contreras Díaz. María Margarita Velasco Sotelo. Esmeralda Merino Velázquez. Mixi Sayuri Laura. Méndez Santos. Mixi Sayuri Méndez Santos. Laura ¿No? Leticia. Laura Leticia Contreras Díaz, ¿sí está? Ok. Sí. Bien. Pues bueno, ¿alguien más faltó? Que no haya escuchado su nombre. Sara Isel Ninández Hernández. Yo, Ok. maestro, presente. Sara Isel. Ok. Buenas noches, maestro. Yo no estoy en la lista.
Sí, tiene que estar, ¿cómo que no? Soy Rodrigo Alonso Manrique Borges. Ok, déjeme ver. Sí, sí, porque sí se había agregado. ¿Dónde estaba? Bueno, suponía que lo había agregado. Bueno, sí, creo que no se agregó a la lista, pero sí se había agregado, creo que no se guardó. ¿Me da su nombre completo? Licenciado en enfermería. Sí, Nombre completo. Rodrigo Alonso Manrique Borges. ¿Está correcto así? Es Manrique, sin la Z. Manrique nada más. Ok, Manrique nada más. Manrique, Ok. Manrique Alonso. Borges. 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 Así, perfecto. Sin la U. Muy bien. Pues bueno, chicos, ¿alguien más que haya faltado? Lick Mixes Sayuri, presente. Ok, ya habíamos mencionado su nombre, ¿eh? A ver, ¿dónde está Mixi? ¿Apenas ingresó? Hasta- No, es que habló la otra compañera y ya no me escuchó. Mixi. ¿Alguien más? No, perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias a todos. Ya tenemos la lista de asistencia. Adelante, maestra, puede continuar. Sí, maestra. Entonces, a ver, ya se puede, no, ¿verdad? Adelante, ya es anfitrión, maestra. Sí. ¿De verdad? Aquí nos quedamos, ¿no? Sí, maestra. ¿Ustedes cómo miden la temperatura en sus unidades? ¿Con qué tipo de termómetro? ¿Axilar o ya la hacen invasivamente? ¿Cómo la realizan? Termómetro digital. ¿Con digital? Ok. Por monitor, Sensor del monitor. pilar y termómetro digital aparte. Y se puede realizar pues múltiples veces, ¿no? Y también pues tenemos estos monitores que nos otorgan la temperatura por el sensor. Y les comentaba esta preferencia que es de tipo personal sobre el termómetro que hace la medición, eh, el termómetro se coloca la, la punta hacia el conducto auditivo externo y funciona pues bajo este principio del suministro de sangre que es común de las carótidas internas y externas y por eso es que nos va a dar una temperatura más acercado a una temperatura central. Por eso personalmente pues creo que es una eh, temperatura que nos puede permitir tanto la temperatura central no es tan invasivo y pues es rápida. Sin embargo, pues no contamos de manera institucional con estos dispositivos, sino tienen que pues ser adquiridos, ¿no? Muchas veces por el propio personal. Pero lo que tenemos en las unidades, eso es perfecto, el termómetro digital. Ese pues nos salva muchas veces
de hacer otros tipos de mediciones, a lo mejor sí es más invasivo, sin embargo, pues, hay otros tipos de mediciones que sí son de ese tipo invasivo, pero no se ha encontrado una correlación entre el beneficio, ¿no? De invadir tanto un paciente. ¿Para qué nos va a servir para la temperatura? Pues para parte de lo que revisamos en algún momento tanto de las temperaturas altas sobre y también estas temperaturas que llegan a ser, incluso marcan hipotermias, son parte de esta triada de la muerte ahora ya le agregaron, ahora ya es el diamante de la muerte, que pues se vienen a denotar estos signos de tanto de isquemia, tanto de hipoperfusión, y posteriormente vamos a integrar los demás componentes de estas, el ejemplo en esta triada de la muerte, ¿no? Bueno, y otra parte que se relaciona con la temperatura son las pérdidas insensibles. Ustedes en sus unidades, ¿cómo realizan el cálculo de las pérdidas insensibles? ¿Lo realizan solo en la UCI o lo realizan en todos los servicios? Dígase ejemplo, ¿no? Urgencias, medicina interna, de choque, o solo lo realizan en la unidad de cuidados intensivos o no lo realizan. Con las hojas nuevas que se están llevando, maestra, sí tienen las pérdidas insensibles de hospitalización y de Sí, terapia. ok, gracias. Entonces, este es un dato que muchas veces igual no se le da la importancia, ¿no? A veces encontramos en la práctica que hay pues temas que se relacionan y datos que no les damos la importancia que merecen. Y este es uno de esos, cuando hablamos de las pérdidas insensibles, a lo mejor por el cálculo, por el tiempo, también sabemos la sobrecarga que tienen el distinto personal con pues sí, con la complejidad de los pacientes, pero el cálculo de las pérdidas insensibles es importante determinarlo porque nos va a dar datos que impactan en el control de líquidos, sobre todo pues en los egresos. Y aquí tenemos pues estos principios con los que vamos a entrar en la comprensión de la convección y de la evaporación, como son mecanismos de pérdida de calor. Encontraremos que la convección y la evaporación van a partir para la pérdida de hasta 400 mililitros en un día, ya sea de lo que llama, pues, por medio de diaforesis, por medio de estas pérdidas insensibles. Y con respecto a estas pérdidas cutáneas, pues se van a producir entre las zonas con diferentes temperaturas, ¿no? Que existe una transferencia y pérdida de calor por medio de un fluido, ya sea aire caliente que asciende por el frío que desciende, y una vez calentado, aquí nos viene la explicación, en consecuencia gana humedad y asciende para ser reemplazado por el aire más frío. Aquí el ejemplo que les puedo poner es cuando encontramos un vaso con hielos y hacia el exterior, pues podemos ver unas gotitas como si dijéramos que, perdón en el término, como si sudara, ¿no? Entonces aquí existe eh, ese principio de la convección, que es a través de la transferencia del calor de una zona a otra, y en este sentido podemos visualizar, pues, físicamente la pérdida, ¿no? En este caso, en el cuerpo, si entendemos que es el, la ganancia y pérdida de calor a través del órgano más grande del cuerpo en una persona que no tenga,
que tenga la piel íntegra puede irse desde 300 hasta 400 mililitros. Y ahora, ¿qué pasa con los pacientes gran quemados? Puede llegar a incrementarse. Obviamente aquí necesitamos el cálculo de otras fórmulas para determinar esta pérdida de líquidos de hasta de 3 a 5 litros diarios. Y pues en sus instituciones a lo mejor tienen una serie de fórmulas ya preestablecidas para sus cálculos. Aquí tenemos este artículo del 2022 que nos va desglosando las pérdidas insensibles en distintos tipos de pacientes que tienen tubo endotraqueal, que están a lo mejor en destete o weaning, o en protocolo para destete, lo que conocemos como el tubo en T, en taquipnea, con fiebre o pacientes que tienen sudoración o diaforesis. Y en este artículo pues ya nos ratifica parte de lo que ya teníamos en conocimiento, a lo mejor no descrito en un artículo o en distintas bibliografías, pero aquí ya en este artículo está interesante para que lo puedan revisar y lo desglosa de esta manera. En un paciente intubado pues puede llegar a una pérdida de 500 mililitros en 24 horas o hay fórmulas donde se le van agregando 20 mililitros por hora al paciente intubado, porque entendamos que hace esta pérdida del calor a través del tubo, es decir, va exhalando el calor, por poner un ejemplo, ¿no? En el tubo en T prácticamente está expuesto hacia el medio ambiente. Pacientes con taquipnea, pues al verse superada la respiración a 20 respiraciones por minuto, por cada 5 respiraciones se le van agregando 4 mililitros y en el caso de la fiebre, vienen algunas otras fórmulas que están acá, ahorita se las comento, pero vienen unas pérdidas calculadas de 20, 40 y 60 mililitros por hora sobre cada grado que va incrementándose la temperatura corporal. Y en el caso de sudoración o diaforesis, viene desde leve, aquí está, moderada a severa. En el caso de leve, pues 10 mililitros, moderada 20 mililitros y intensa o severa 40 mililitros. Entonces, este mismo cuadro de este mismo artículo de Vélez, Páez y otros del 2022, que lo ponen de manera muy ejemplificativa con este esquema. Y podemos determinar que en el pulmón, a través de estos mecanismos de evaporación y en la piel por convección, podemos determinar tanto en pulmón como en piel desde 350 mililitros en 24 horas y va en aumento de acuerdo a unas de estas condiciones. Por taquipnea, el paciente tenga asegurada la vía aérea, ya sea con tubo endotraqueal, tenga tubo en T o traqueostomía. Y otra condición también muy importante, como hemos mencionado, la fiebre. Entonces, no es solo la medición de una variable, como comentaba al inicio, sino actuar en consecuencia, en este caso, las intervenciones que tendríamos que realizar para disminuir la fiebre, para controlarla y también para hacer otras mediciones, como es en este caso, y cálculos, como es en este caso, las pérdidas insensibles. Si no las conocen, aquí ahí existen estas fórmulas. Ejemplo, en un paciente estable que no tenga alguna patología, es decir, que no está en la UCI, obviamente, pero no sirve para referente. Si quieren, después hacemos un ejercicio. Se calcula 0.5 mililitros por kilo de peso por hora y se van aumentando. Y esto se realiza horario. Entonces, en el control de líquidos de la terapia, como es horario, pues ahí se calcula este valor. Pero, ¿qué pasa si esta persona tiene elevación de la temperatura corporal? Hay bibliografías que lo refieren hacia 37.5, que se tiene que, por cada decimal que esté superado sobre 37.5 grados centígrados, se aumenta y se hace el siguiente cálculo de 0.1 mililitros por kilo de peso por ese decimal y por hora, ¿no?
Entonces, ahora aquí existe un error. A pacientes que tengan diaforesis, se tiene que se puede hacer el cálculo sobre leve, moderado y severo. Pero pues, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que la diaforesis ocurre posterior a una eh, pérdida importante ganancia importante de calor, como es la fiebre. Primero viene la fiebre, después viene este mecanismo de que tiene la piel de preservar su temperatura a través de la piloerección y de la sudoración. Entonces, aquí puede, en el mismo control de líquidos de un mismo día, puede tener fiebre y después puede tener diaforesis, ¿no? Es muy común que veamos a los pacientes eh, pues temblando de frío, si es un paciente comunicativo, incluso pacientes que tienen ventilación mecánica, pues vemos estos datos de la piel y de la piel eh, con sudor, ¿no? Podemos calcularlo de manera leve, moderada o severa y se le agrega al control de líquidos. Y otro eh, cálculo o agregado que tendríamos que hacer en el cálculo de control de líquidos es a los pacientes pues con monitorización, ventilación mecánica. Si no tiene fiebre, pues se hace un agregado de 20 mililitros cada hora. Si es con traqueostomía, de 12.5 mililitros por hora. Y si tiene el tubo en T, sobre 40 mililitros por hora. Ok. Entonces, aquí tenemos este esquema. Es prácticamente lo mismo, nada más que de esta manera. Ese artículo pues está bien interesante. Ahora lo puedan revisar. Es el de Vélez Páez y otros del 2022 y nos habla de las pérdidas insensibles, fisiología, fisiopatología y compensación. Publicado en la revista de Enfermería Investiga. Bueno, y como también comentábamos de las ventanas neurológicas, las ventanas clínicas, la ventana neurológica, la ventana tegumentaria y la ventana renal. De lo que corresponde al monitoreo de diuresis y balance hídrico, tanto es de la ventana renal, ¿no? Porque como necesitamos aquí eh, determinar el gasto urinario, es decir, la perfusión que está ocurriendo a nivel del riñón. Si bien el riñón es uno de los órganos diana, uno de los que particularmente sufre, se puede ahí determinar estas lesiones renales de tipo agudo, a diferencia de las lesiones renales de tipo crónico, que tienen distinta fisiopatología, distinto tratamiento, son respondedores ejemplo, ¿no? A las pruebas para forzar la uresis, y en este caso podemos determinar el gasto urinario a través de la medición de la propia uresis. Para eso es importante instalar una sonda urinaria, ya sea Foley o también de tipo Foley, pero de silicón. Llevar pues todo el apego a las recomendaciones para prevenir las IAS. Medición del gasto urinario se hace también con un cálculo para determinar si el paciente tiene poliuria, oliguria o anuria. Entonces se necesita un dato importante que muchas veces carecemos y se hace a cálculo de visualizar al paciente y hacerle el cálculo del peso, ¿no? El peso, si es que no contábamos con ese dato desde el momento inicial de la valoración que el paciente llegó, pero pues como es un paciente en estado crítico, se tiene a lo mejor un antecedente de su peso, eh, si proviene a lo mejor del área de urgencias o si en el área de valoración no pudieron pesar, si todavía no, obviamente si todavía no era un paciente de estado crítico, pero pues ya tenemos estas camas que nos arrojan la medición del peso
y por eso es importante que tengamos en nuestros protocolos la visión de medir a los pacientes. Cuando se hace los cálculos sobre ventilación mecánica, pues ya sabemos que tenemos que medir al paciente, pero ahora sobre el peso nos va a dar indicativos y nos va a guiar el tratamiento terapéutico para dosificación de fármacos. En este caso, ahora tenemos otra utilidad del peso para la determinación de otros cálculos, de otras variables, y también para los balances hídricos, la ganancia, la pérdida de peso. Y bueno, con lo que respecta a la diuresis, tenemos aquí que la diuresis mayor de 3.000 mililitros diarios podemos tener en un cálculo de 150 a 200 mililitros por hora. La oliguria es una diuresis menor de 500 mililitros por día, es decir, creo que Margarita Reyes ahí está haciendo una anotación. Voy a dejar de compartir para que se reinicie. Y la anuria es una diuresis menor de 100 mililitros por día. Entonces, manera de identificarlo, una cifra normal es de 0.5 a 2.5 mililitros por kilo por hora. Y la media, no pasa nada. La media es 1 mililitro kilo hora. Entonces, ejemplo, si pesa 60 kilos, mínimamente debe de orinar 60 mililitros. Y aquí están estas cifras que nos va a denotar anuria, es decir, una medición, un cálculo de menos de 0.3 mililitros kilo hora. En el caso de oliguria, menos de 0.5 mililitros kilo hora. Y poliuria, aquí ya cambia la dinámica, es a mayor de 2.5 mililitros kilos hora. Es un valor que se tiene que realizar de manera horaria. A lo mejor hay personal que es está todavía en formación o de recién egreso, entonces es importante marcarles que la cifra, la medición de la uresis y determinar el gasto urinario va a servir para seguir tratamiento, para otras pautas, y es una actividad importante que realizamos en el área de enfermería. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, maestra. Sí, me salió, perdón. Sí, ¿verdad? Bueno, del monitoreo sanguíneo va de la mano con el monitoreo hemodinámico, porque necesitamos hacer determinación de electrolitos de una biometría hemática completa, concentraciones de ejemplo, ¿no? De estos electrolitos como el magnesio, el fosfato, el calcio, estos que participan en la función miocárdica, y incluso el monitoreo sanguíneo eh, abarca a hemocultivos. En estos casos donde el paciente presenta algún pico febril, se realiza el hemocultivo para determinar el microorganismo que esté ocasionando la fiebre y llevar un tratamiento guiado y ya no sea empírico sobre los antibióticos.
¿ok? Y es importante recalcarlo en pacientes que reciben nutrición parenteral total o algún estudio de enzimas hepáticas o incluso perfiles de coagulación semanal. Muchas veces se busca que en algunas unidades, pues por protocolo que se haga diario, pero aunque son pocas cantidades de pérdidas sanguíneas hemáticas, los pacientes pueden llegar a anemia. Y bueno, vamos a ir entrando brevemente porque no creo que culminamos, es de verdad extenso el tema. Monitorización invasiva y no. Aquí viene la diferencia de lo que comentaba su compañera hace rato. Entonces, en el caso de la monitorización que conocemos, que es la vigilancia hacia el paciente para determinar algunas alteraciones que estén fuera del rango, que nosotros podamos actuar en consecuencia de manera oportuna, de manera temprana, evitar complicaciones con los pacientes y sobre todo que en la terapia intensiva de eso se trata, que el paciente no esté descuidado en ningún momento, porque sí entendemos que aparte de la labor asistencial que tenemos el área de enfermería, los profesionales de enfermería, pues necesitamos hacer algunas otras actividades, ¿no? O muchas veces tenemos más de un paciente, sin embargo, eh, el monitoreo a través de los distintos dispositivos con los que contamos, pues nos van a alarmar por estas alarmas auditivas o alarmas de luces visuales, eh, nos llamar nuestra atención para dirigirnos hacia atender la alarma y atender la situación en particular que esté presentando el paciente. Pero de la unidad de cuidados intensivos, ya digas en piso, en unidades, incluso que la persona pues no está siendo atendida, pero no tiene la tecnología, por decirlo así, necesaria, dígase un monitor de signos vitales, que es básico. Existen pues otras herramientas de las que nos vamos a valer para hacer esta monitorización. Entonces es lo que les comentaba, las distintas ventanas, pero también tenemos otras alternativas tecnológicas que nos van a servir para monitorizar de manera no invasiva a los pacientes. Dígase, la presión tan importante de las cifras sistólica, diastólica, y así podemos determinar de manera manual a través del cálculo la presión arterial media, ¿no? Ahora, la temperatura que comentábamos, o también otras variables que podemos ir identificando, a diferencia de la monitorización invasiva, que esta necesariamente pues es en un área de cuidados intensivos, son estos parámetros que nos vamos que vamos a obtener a través de la introducción de algún dispositivo, algo que pueda abordar al paciente, ya sea en el tejido o en el propio organismo, y nos va a dar esa información en mediciones, y de esta manera vamos a hacer ciertas mediciones, ¿no? Hay de distintos tipos, pero y hay unas que son mínimamente invasivas. Sin embargo, en el momento que los familiares, a lo mejor el paciente ni se entera, ¿no? Porque él ya está sedado, etcétera, ¿no? Pero el, el, el monitoreo invasivo, pues tiene obviamente sus riesgos, porque es hacia un paciente crítico y, ejemplo, ¿no? Un catéter Swan-Ganz tiene sus criterios para colocarlo, sin embargo, pues no puede ser utilizado cotidianamente, es un recurso caro, necesita personal multidisciplinario que sepa utilizarlo, personal que pueda hacer las mediciones correctas y sobre todo, pues, toda la tecnología que acarrea la monitorización en ese ejemplo, ¿no? Del gasto cardíaco, porque
Muchas veces desde la bibliografía ya no se vienen manejando estos términos del gasto cardíaco, pero pues otras alternativas como las no invasivas, como el registro del electrocardiograma, la pulsioximetría, son importantes que podamos determinar. Y bueno, que tanto la invasiva como la no invasiva no están peleadas unas con otras, pueden coexistir. Entonces, no es, ejemplo, no está peleada una línea arterial a una medición presión arterial no invasiva, o sea, se puede realizar siempre y cuando, pues, a lo mejor eh, retiremos dispositivos, que la tarea se nos haga, pues, más fácil, alejadamente de que nos agreguen, por decirlo así, que algunos expresan, ¿no? Que nos agreguen trabajo, que nos puedan dar mayor certeza de las mediciones que estamos realizando. ¿Okay? Y aquí una parte pues importante de lo que platicábamos. En este caso, si nos vamos ahora a la monitorización respiratoria, pero en este caso es no invasiva, puede realizarse obviamente en el paciente que ya tiene ventilación mecánica, pero determinamos algunos signos a través de nuestra exploración, a través de determinar estos signos, como son la cianosis. Podemos determinar así a simple vista la coloración, si el paciente está siendo perfundido, si el paciente pues tiene a lo mejor ahí datos de desoxigenación, la taquipnea, estas cifras que están siendo aumentadas, el aleteo nasal, el patrón respiratorio, datos que nos arroje en la sudoración. Aquí dice tirajes intercostales, que un error. La tos, el uso de músculos accesorios. Cuando vemos un paciente con uso de músculos accesorios, es un paciente que tiene mal pronóstico, porque ya se están agotando la musculatura principal, que es el diafragma, que es el músculo con mayor fuerza para realizar los movimientos de ampliación y amplexación. Recordemos que es un músculo que cuando se contrae ingresa el aire y funciona a modo de presión negativa. A diferencia de que cuando se relaja existe la expiración y ocurre la presión positiva, es decir, empuje, sacamos el aire, ¿no? Y el incremento de movimiento en extremidades, esto es sobre todo en pacientes que no están sedados, porque pueden denotar aquí la necesidad o la situación aunada a la ansiedad por la agitación y por la insuficiencia que esté pasando el paciente, por la intolerancia también a lo mejor a alguna posición, la hipotensión y la respiración tóraco-abdominal paradójica. Entonces, en este caso, estos pacientes que tienen respiración tóraco-abdominal paradójica, marcadamente vemos al diafragma como existe esta disociación cuando ingresa y cuando egresa el aire, o podemos ver algunas pausas, ¿no? Como a manera que pudiéramos imaginarnos como cuando las personas tienen hipo, tienen singulto, vemos estos datos. Entonces, es un examen clínico que realizamos a través de la observación. Obviamente lo vamos a correlacionar con ruidos respiratorios, con auscultación, con la palpación. Entonces, muchas veces desde otra perspectiva del examen clínico, ejemplo, ¿no? La palpación, podemos tener la sensibilidad de detectar por medio de estas vibraciones las secreciones, ¿no? Muchas veces, y lo relacionamos con la auscultación. A lo mejor ni siquiera necesitamos el estetoscopio para escuchar las secreciones que tiene el paciente. A lo mejor ahí tiene una limpieza ineficaz de las vías aéreas y tiene la necesidad de que lo aspiremos, y todo viene en conjunto porque recordemos que la persona es un sistema, entonces no podemos alejar una
sintomatología de la otra, ¿no? Pacientes que a lo mejor tienen un coma barbitúrico, pero pues están sedados porque tienen todavía ese reflejo de oxígeno y a lo mejor muchas veces no lo describimos en nuestras notas de enfermería, sin embargo es importante que lo describamos, que lo expresemos ahí en nuestras valoraciones. Ejemplo, ¿no? Pacientes con lesiones de tipo cerebral que están en protocolo de muerte encefálica y nosotros expresamos que tiene tos o que no tiene tos, es una parte importante para que hagan a lo mejor otras pruebas, para que hagan incluso diagnósticos y así nos van a servir muchos otros datos para pues llevar el tratamiento del paciente de manera sistemática y sistémica de las unidades. Permítanme, voy a conectar la computadora. Porque si bien, como ejemplo, ¿no? Como les comentaba, que estos pacientes si tienen tos, si no expresamos la presencia de estos reflejos, no va a ser posible determinarles otras pruebas, ¿no? Ahora, es una actividad pues relativamente fácil, económica, la observación, la inspección, la palpación, la auscultación, y que ya seamos o no seamos especialistas, cuidados intensivos, podemos irnos preparando o recordar a lo mejor estos temas que vimos en el pregrado y de la importancia que tienen. Y bueno, ¿qué hora es? Bueno, en cuanto a la oximetría del pulso, ya habíamos platicado brevemente de lo que se refiere a la necesidad de recordar la valoración de la frecuencia cardíaca, pero entendemos que hay estas tecnologías que, si bien son súper útiles, son importantes, ya son incluso prescindibles para la monitorización tanto no invasiva. Tenemos aquí, recordemos que hay también recordar que el sesgo que tiene todas las tecnologías. Ejemplo, vemos el monitor que está marcando una cifra del oxímetro, pero a lo mejor todavía no lo hemos colocado y ya nada más lo prendemos y nos está marcando una cifra. Aquí recordemos que existe la memoria del monitor y por eso es importante reiniciarlo, hacer el ingreso del paciente sobre los datos del monitor, etcétera, ¿no? Y colocar el sensor. Este es un sensor común que detecta a través de estas luces infrarrojas, detecta la oximoglobina que viene circulando a través de esta sangre periférica y a través de detectar por este haz de luz la oximoglobina es que va a censarla y la va a computarizar para reflejarla en porcentaje en el monitor. Entonces, en muchas ocasiones, pues nos olvidamos que es un porcentaje, ¿no? Entonces, vamos para recordarlo. Y nos va a servir para otras mediciones, para determinación de la SAFI, que es esta saturación periférica del oxígeno sobre la FiO2, y hay otras mediciones que más adelante veremos, que es la PAFI, que es sobre la presión. Y aquí podemos ver en esta imagen
podemos ver en esta imagen pues algunas variables, que es la FiO2 a la que esté el paciente, ya sea pues por el ventilador, ahí lo visualizamos. Y en este caso es la saturación de oxígeno capilar periférica. Muchas veces la llegamos a confundir con la saturación arterial, pero aquí denotemos las abreviaturas, cómo es que se diferencia la presión arterial de oxígeno, que esto va a ser determinado a través de una gasometría, y la medición es en milímetros de mercurio, a diferencia de una saturación de oxígeno capilar periférica, que nos va a arrojar pues un pulso oxímetro. Es un método relativamente fácil y nos puede arrojar estos datos para hacer, incursionarlos en estas fórmulas. Se hace sobre el cálculo que es la SAFI, o así lo conocemos también. El índice de SAFI pues nos sirve para determinar síndrome de distrés respiratorio agudo, en este caso, o de otras entidades, ¿no? Y ya se relaciona, o se puede llegar a confundir con la PAFI, pero en este caso la SAFI es sobre la saturación que nos está arrojando el oxímetro. Bueno, recordemos aquí la importancia de la colocación correcta. Tiene que ser, como su nombre lo dice, a través de la detección del pulso. Entonces, ya sea en alguno de los dedos, en los neonatos podemos ver que esa manera de pulseritas que se tienen que colocar en una zona pulsátil. Y algunas observaciones que vemos, sobre todo con estos dispositivos que no son como este otro tipo que están conectados a un monitor de cabecera, tienen un sesgo de que cuando el dedo del paciente tiene una coloración distinta, dígase la uña específicamente, allí no lo detecta y podemos tener un sesgo en la información. ¿Ustedes han tenido algún tipo de experiencias con estos pacientes que cambian la coloración del lecho unguial en relación con el oxímetro? ¿O no han visto esa diferencia? Y es parte de los protocolos hospitalarios, ¿no? Que los pacientes ingresen sin pintura de uñas a cualquier área del hospital, ¿no? Porque puede existir un sesgo, no censa de manera adecuada el lecho unguial y por lo tanto la oximetría. Hay otras vertientes ya a lo mejor más actuales y debates, ¿no? Que entran de que la persona puede ingresar con uñas pintadas, etcétera, ¿no? Pero pues institucionalmente así todavía lo marcan muchos hospitales. Y bueno, ahora con la monitorización respiratoria, vamos a tener también la capnografía. ¿Ustedes han escuchado de la capnografía o ya la practican? Quienes no están a lo mejor en segundo ni en tercer nivel, ya han llevado algunas de estas prácticas, a lo mejor lo han visto en prácticas. Bueno, voy a ponerles un breve video. Nada más les platico. Bueno, la capnometría y la capnografía que van de la mano, tanto la medición como la gráfica del CO2 que el paciente expira, y es conectado para detectar el CO2 al final del gas exhalado en cada respiración. Y entonces las mediciones que nosotros vamos a determinar son entre 30 y 40, porque se dice que es una diferencia entre la presión arterial, que es
normal de 35 a 45 a diferencia de la venosa. ¿Ok? Entonces, aquí, ahorita les pongo el video. Se hace estas mediciones con distintos propósitos para determinar si, ejemplo, cuando ocurrió de primer momento una intubación y fue fallida, ejemplo, se conecta el capnógrafo y en la capnografía, es decir, en la gráfica, podemos visualizar que no existe la curva específica, ¿no? Que nos está marcando el CO2. También nos va a dar otros datos que el paciente se extubó, es decir, tenía se detectaba el sensor, el CO2, y lo dejó de detectar. Entonces el paciente se extubó. El paciente pues incluso puede tener aquí una obstrucción, es decir, puede morder el tubo y está ocasionando estas curvas, o tiene ahí un moco asesino, ¿no? Una secreción tan espesa que está marcando obstrucción. El paciente está dando datos de hiperventilación o por el contrario de hipoventilación. Entonces vemos las distintas tipos de curvas, el reinhalación o incluso datos de broncoespasmo, que son distintas las curvas a lo que se conoce de manera normal en la capnografía. Estas son las fases del capnograma que vamos a detectar las distintas fases, la fase 1, 2, 3 y 4 romano, desde la base, la expiratoria, la meseta y la inspiratoria. Entonces, aquí es donde se hacen las mediciones de 30 a 40 para determinarlo. Y creo que nada más nos da tiempo para que les pueda poner el video. Me dicen, no tiene audio, pero para quien no lo conoce, es como está colocado en el monitor. Ajá, y del parte del tubo. ¿Algún comentario, duda, pregunta? Ya para ir cerrando. Está colocado el capnógrafo hacia el ventilador. ¿Vale? En algunos otros se coloca hacia la parte frontal o trasera. Depende del tipo de monitor. Se abrevia así, ECO. Entonces aquí está antes del filtro, ¿no? Antes del filtro. Y tiene aquí su propia consola, a diferencia de que no está conectado al ventilador. Puede tener su propia consola. Y en este caso, aquí está en otro monitor conectado. ¿Dudas, preguntas ya para ir cerrando? Sí, vamos bien, están en la clase, ya se salieron o solo pasamos la lista. ¿Los escucho? Yo sí estoy bien, maestra. Todo bien, maestra. Sí, aquí estamos. Gracias, Entonces, maestra. Gracias, profe. terminamos el tema. Y ya vamos a continuar entonces esta parte del monitoreo. La siguiente sesión les compartí unas diapositivas, ya les llegaron ahí en el grupo. No sé si ya las revisaron, si les faltan algunas, pues ya me comentan y se las mando. Faltarían estas y me comentan que otras, ¿no? Sí, maestra, gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan excelente miércoles. Buenas Gracias, noches. Gracias, maestra. Buenas noches, buenas maestra. noches. Gracias, maestra. Buenas noches. Gracias, maestra. Buenas noches. Buenas noches.